buenos días Flor, buenos días DJ Juan Diego, buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, nos ven por streaming a través de Metcon Go, en RPC Televisión Canal 4 en señal de televisión abierta y a través de las plataformas de YouTube de Cuarto Poder. Bienvenidos a la edición de hoy, martes 3 de mayo del año 2022. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, día que se celebra desde hace 29 años por parte de la Organización de las Naciones Unidas en defensa de ese derecho fundamental para la sostenibilidad de los sistemas democráticos. Y un ejercicio que siempre está bajo ataque, ¿no? Siempre hay amenazas, siempre hay personas que no quieren que se sepa información valiosa y es responsabilidad pues, de los medios de comunicación y de los periodistas tratar de obtener esa información para comunicarla a la ciudadanía, porque una ciudadanía informada toma mejores decisiones, en teoría. Así que hoy celebramos ese evento que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa en Panamá y en el planeta. Hay más eventos importantes también. Sí. Oye, mira, hay un detalle que creo que debemos, ahora en el tema de la libertad de prensa, no sé si vieron lo que ocurrió en Estados Unidos. Por primera vez en la historia se filtra un proyecto de fallo. Esto es igual que en Panamá. Cuando yo estaba leyendo eso, yo dije, ¿de Panamá o es en Estados Unidos? Se ha filtrado un proyecto de fallo, y no cualquier fallo, así que obviamente esto tuvo un impacto noticioso. No, y una intencionalidad. Sí. Porque se trata de un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos relacionado con el aborto. Y se ha fallado el proyecto. Se ha filtrado y no hay precedente. A 6 meses de las elecciones. Periodista, esto lo considera un medio político, que es un medio muy agresivo, por cierto. Se le filtró a través de políticos, un medio también conservador. Y que tiene el objetivo de enviar un mensaje, pienso yo, con relación al tema del aborto, en un momento tan polarizado de la sociedad norteamericana. A 6 meses de las elecciones de medio periodo, que son en noviembre, vamos a ver qué efecto tiene, porque primero si se conserva ese texto del fallo, porque yo creo que la filtración obedece a varios propósitos. Por una parte, que reaccionen los estados demócratas que defienden ese derecho al aborto como un derecho, como una conquista de las mujeres, y por otra parte que reaccionen los estados republicanos que condenan el aborto, salvo en los casos excepcionales de violación, peligro de la mujer o de la criatura que está por nacer, etcétera. Entonces vamos a ver cuál es la reacción que se produce, porque la Corte Suprema de Justicia, recordemos, de Estados Unidos tiene una mayoría conservadora de 6-3, pero hay 2 de esos conservadores que son más bien del centro, o sea, no son de extremo conservadurismo, sino más bien tienden a fallar acorde con los otros menos conservadores o más de centro, que son demócratas, pues. Así que vamos a ver la reacción, pero sí, ya lo primero es que es primera vez en la historia de la Corte Suprema de Justicia que se filtra una decisión. Sí. Circulando, sí. Aquí hasta nos preocupa cuando no se han filtrado. Sí, exactamente. No, y lo otro tiene que ver con la salud de Vladimir Putin. Sí. Oye, sí. Y no es uno, sino 2, porque ya se había filtrado lo del Parkinson, y ahora el Daily Mail está también dando a conocer la información de un cáncer abdominal que pudiese tener. Correcto. Vladimir Putin. Supuestamente va a ser o puede ser intervenido quirúrgicamente y tendría que ceder el poder temporalmente. Pero a la persona que corresponde, no a la que constitucionalmente no corresponde, porque él está dándoselo a quién, al secretario de él, en vez de al ministro de... No me acuerdo cómo es. Bueno, constitucionalmente le toca a uno y él se lo está dando a otro. Putin, y la decisión es tomada, en teoría. Putin, todos sabemos que es una persona de carácter autoritario, ¿no? Por cierto... Tan autoritario que no quería aceptar que tenía cáncer. Sí. Bueno, según lo que dice el Daily Mail, ¿no? Por cierto, las declaraciones del canciller ruso, Dios mío, han causado un cisma en un, digámoslo así, romance diplomático que existía entre Israel y Rusia, ¿no? Por los intereses geopolíticos de ambos países, especialmente en Siria, donde, digámoslo así, Rusia le guiñaba el ojo
a Israel para que tuviera algún tipo de injerencia en el conflicto que mantiene Israel en el Medio Oriente, pues las declaraciones del canciller ruso fueron tan imprudentes que provocaron inmediatamente... Hitler tenía sangre judía. Sangre judía, así es. Para tratar de justificar la intervención en Ucrania, porque ellos le atribuyen al régimen de Zelensky, que es un régimen neonazi, cuando Zelensky es de origen judío, su familia fue perseguida durante el Holocausto, allá en Kiev, casualmente, en Ucrania. Entonces, esto ha causado un terremoto, la reacción inmediata del canciller israelí y el llamado a consultas del embajador israelí en Moscú. Así que... Así es. Sí, la entrevista de Benicio Robinson esta mañana. Interesante. Ahora, una pregunta a ustedes que son los tres aquí periodistas. Si Benicio Robinson decide dar una entrevista, ¿por qué decidió dar la entrevista? ¿Por qué debe ser? Si él no ha hablado como en 3 años. Porque necesita mandar un mensaje. Bueno, él fíjate, está contra las cuerdas, ¿no? Él me mostró unos números, ¿no? Pero debe sentir la presión un poco real de lo que el gobierno está haciendo ahora mismo en esto, es que en CDN. Yo me atrevo a apostar que en esa decisión que según él va a tomar hoy o mañana, se va a apoyar a Rubén de León y no a Pedro Miguel González. Me atrevo a apostarlo. La apariencia, sí, la apariencia que hay. Dice, él me dijo que los dos los traicionaron. Sí, él dijo que los dos lo traicionaron. Él está poniendo al mismo nivel a uno y al otro. Pero como él dijo tantas veces que su candidato era Gaby o Cortizo para la Secretaría General, sigue diciendo que él apoya a Gaby para el 2024 como alguien de su familia. Yo subrayo esa parte que a mí me llamó muchísimo la atención. Sí. Como parte de la familia. Yo veo que él va a apoyar a Rubén de Pero León, lo que tú estás diciendo, lo que tú estás apoya. diciendo es muy inteligente, Flor, porque eso implicaría una zancadilla a Pedro Miguel González. Pero, y claro, y ellos están divididos. Mira, en el knockout, Pedro Miguel González dijo que ellos tenían concepciones muy diferentes de lo que era y debía ser el partido. Ahora, la apariencia que ha habido... Para sacarlo del camino. Por los resultados que se han estado produciendo en las elecciones internas, es que el lado de Benicio estaba cogiendo golpes. Y el golpe aturde. Y entonces, la primera reacción de Benicio fue el Twitter famoso de ayer, de decir que su candidato sigue siendo Gaby Carrizo y que dejen de estar haciendo leña del árbol caído prácticamente, ¿no? Golpeando a los perdedores. Y en la entrevista mencionó a Gaby Carrizo, o sea, por lo menos unas 10 o 15 veces. O sea, el mensaje era muy claro de que después del tweet de ayer. Mandar ese mensaje. De que Gaby Carrizo es. O sea, es por lo menos su candidato. Y según lo que él me dijo, él era el candidato de Gaby Carrizo. Por lo menos se lo ha confirmado en privado. No lo ha hecho en público, pero en privado se lo dijo. Exactamente. Yo sí veo muy clarito ese apoyo a Rubén de León y no veo esa alianza entre él y Rosario Turner. No, tampoco. Muy distante. Y no se va a bajar, dice. O sea, él no... Ya tiene 25 años y él sigue en el poder. Y dice que él si es por eso vuelve y se reelige. Sí. Oye, y por cierto... Que lo del hijo no es que lo está reemplazando, sino que él tiene trabajando más de 25 años con él y que él sigue. Porque él tiene el hijo lo que va a complementar. Mucho más que hacer en este país. Por cierto, el hijo va a complementar. Cuestionó duramente a los diputados que hacen uso de la curul para despotricar, insultar, señalar, decir de todo, amparados en una mala interpretación, y yo lo sostengo, que es una mala interpretación del artículo 154 de la Constitución, porque ese artículo, reitero, habla de que no son responsables por el voto o las opiniones, pero cuando usted le dice a alguien, usted es un ladrón, usted es un sinvergüenza, usted es un tal por cual, eso no es una opinión, eso es un señalamiento, y eso no está amparado por el artículo 154. Pero habrá que ver que algún día la Corte nuestra se pronuncie con o sin filtración de la decisión. Curioso también cómo habló de Zulay Rodríguez. Mira, Flor, aquí me están diciendo, lo que pasa es que en el caso de Rubén de León traicionó cuando la línea era Adames en la presidencia. Es correcto. O sea, mira eso, por ahí va, por lo que tú estás diciendo. Cuidado. Rencores viejos. Cuidado. 2016. Buen análisis. 2016, así que pasó. Y por cierto, yo le dije, bueno, cuando mantenía esa comunicación amistosa, y él dijo, no, comunicación no, alianza. Ningún comunicación fue la palabra. Ningún comunicación, era una alianza, y estamos hablando de 2016, con Juan Carlos Varela como presidente de la República. Así que aquí vemos a un presidente de un PRD
que ha mantenido alianzas, por lo que él mismo dijo, no solamente con Juan Carlos Varela, con este gobierno y con Ricardo Martinelli Sí, anteriormente. me pareció muy interesante eso, la verdad que sí. Y no sé si vieron la carta de los hermanos Martinelli. Sí, eso salió, bueno, es un documento público. Claro. Sí. Sí, es un documento público. Eso es interesante en la justicia norteamericana, como todos estos documentos son públicos y están al interés de cualquier ciudadano que pueda consultar ese fallo. No es que está eso no está oculto. Ahora, yo entiendo, pues, eso se llama el derecho al pataleo, ¿verdad? Sí, claro, el derecho al pataleo. Pero ya ellos tenían Y es parte del procedimiento. Ellos hay que tenían un aclarar. acuerdo con la fiscalía y el acuerdo fue comunicado en su momento y se les advirtió cuánto es el mínimo y cuánto es el máximo de la pena que van a recibir. Entonces, yo no espero ninguna sorpresa el 20 de mayo en el sentido de que se dé por cumplida la pena de los señores, porque así no funciona la justicia de Estados Unidos. O sea, que ahí hay un catálogo de sanciones establecidas de acuerdo con la conducta. Ojalá que Y tenga los razón. jueces tienen que cumplir con lo que dice ese catálogo. No estoy tan segura de que eso vaya a suceder, pero Bueno, ojalá. no, yo sí que estoy muy confiado en que eso va a suceder y van a Bueno. suceder otras cosas además. Ojalá. Pero mira, hablando de un padre ausente, ¿no? Bueno, es tratando de... Esa es la justificación. Es tratando de o sea, qué triste, ¿no? Qué triste situación de esa familia. Tratando de limpiar el nombre de los hijos, entonces se dejan de manifiesto lo que ha sido el padre, ¿no? Claro, pero por otro lado, entonces tú ves que el Panamérica saca al día siguiente la portada sobre el avión, no de los hijos. Bueno, pero sí, No, es sobre el que- avión de la es que- canciller. es que- Ese es el tema que hablamos aquí la semana sí, pasada, es que- o sea, es el que- tema del avión de la o sea, canciller. El charter. ¿Qué esperas sí, que saque de el Panamérica 350.000 que es dólares. dominado por el señor Ricardo No, Martinelli? claro, pero O sea, me eso parece, no, yo estoy hablando de la parte familiar, de las prioridades de la familia. Por eso te digo que A qué eso me triste refiero. esa familia, qué triste cómo está de tocada, digámoslo así, por el tema político-económico y la gestión de su padre. Eso es así, esa familia, para no decir trastocada, ¿no? Entonces, pero, Flor, cuando yo veo que el día que los hijos del señor Martinelli estaban siendo informados en Estados Unidos del acuerdo de acuerdo que llegaron con la fiscalía, donde se les advirtió casualmente cuál iba a ser la pena mínima y la máxima, que coincidió con el último día de la audiencia de los pinchazos, la señora madre estaba era acá, agarrada de la mano del señor Martinelli. Entonces, eso mandó un mensaje que a mí me pareció muy lamentable, porque si bien puede ser que la señora no tenga visa para ir a Estados Unidos, oye, por lo menos envía un mensaje de apoyo a tus hijos o algo. Ah, no, con el padre, que ahora resulta ser que es el padre ausente, según la carta de los hijos, que ella respalda, además. Sí, Entonces, fíjate tú la cantidad de contradicciones ahí, terribles. muchas contradicciones. Y también describe un poco la naturaleza humana, ¿no? Porque Sí. paralelo a todo eso, el padre está más preocupado por el avión en Guatemala. Y por y el por- de la canciller. Y por el viaje de la canciller. No, está preocupado por recuperar su avión de Guatemala. Recuperar su o sea, avión en Guatemala y wow. y también Y por el avión de la preocupado por- sí. bueno, y por lo que gastó la canciller en el viaje charter allí para visitar Asia. Sería bueno que alguien hiciera el cálculo de cuánto hubiera costado esa gira Para la a 4 cantidad de países de personas. Asia para la cantidad de personas que fueron en una línea Lo que comercial. sí no es bueno es el silencio del Estado. Sí, Yo ¿no? estoy de acuerdo. relación Eso ya a debió esto. salir a aclararse. Esto ya debió aclararse porque era un vuelo o es que la canciller se inventó el vuelo. No creo que la canciller se No. inventó el viaje. O sea, ni la canciller fue a pasear, ni la canciller fue de vacaciones, ni la canciller fue a hacer algo muy distinto a la representatividad del país que tiene por instrucción, asumo yo, que del presidente de la República, porque el presidente representa al Estado y la canciller representa al Estado. Entonces ella tuvo que haberle pedido el permiso al presidente para viajar con un objetivo específico. Obviamente. Entonces el Estado debe salir a explicar qué fue lo que pasó Así allí. es. O sea, ahí era tarde. necesario el vuelo charter, claro, me parece a mí que era necesario el vuelo charter. No fue un avión, no fue un vuelo, ni tampoco fue una decisión de vacaciones. Si eso fuera unas vacaciones que alquiló un vuelo charter, hay una duda razonable y hay que exigirle una rendición de cuentas Pero a a la mí me da canciller. mucha risa Martinelli cuestionando esto con todos los despilfarros que se tiraban en aviones, en tragos, en botellas carísimas. O sea, nos olvidó ser Peña ya. Bueno, pues es que él apuesta a la amnesia, olvido a la amnesia colectivo. colectiva. O sea, Aquí hemos ¿cuántas veces no denunciado- se fueron de farra ellos y sacaban fotos y todo lo pagamos, todos los panameños, por favor? Flor, y aquí hemos denunciado en este gobierno
vuelos alquilados de avión para ir a visitar familiares en el interior. Es correcto. Muchas veces, y no sabemos si también se han dado al extranjero. Es correcto. O sea, eso ha ocurrido, entonces el propio vicepresidente. hay que poner las cosas en contexto y de acuerdo a su justa dimensión. Ojalá alguien en el gobierno haga su tarea y dé la cara y dé la explicación y la justificación. Yo estoy seguro que existe. O sea, porque Pero si existe, ¿por qué no la dan? bueno, pues porque nunca dan explicaciones de nada, Flor. Eso es Yo lo siempre lamentable. diré, o sea, si está escondiendo información es porque esconden algo. ¿Por qué? ¿Por qué la necesidad de esconder la información? Si en teoría todo está bien hecho. Y fue una, insisto, una visita oficial. Por supuesto, una gira además exitosa. Se lograron Exactamente. acuerdos importantes. Iban empresarios en la delegación. Por eso no entiendo el Entonces, silencio. Sí. Sí. Ahora que Fueron a 4 países importantes: China, Vietnam, Indonesia y Singapur. Esa fue la gira asiática de la canciller. Sí, tiene que decir, fue tantas personas, por eso se alquiló, porque en vuelo comercial hubiera salido tanto más. Eso Sí. es un comunicado de un párrafo. Yo no entiendo Exacto. cómo pueden demorarse tanto. O la razón por la cual no se tomó un vuelo comercial para hacer esta gira. Ya, o sea, es explicar un- eso, ¿no? Un párrafo. Que Porque- sé yo que las conexiones eran complicadas. Yo no sé, cualquiera, pero tiene que haber alguna explicación. Que si hubiese sido menos en una línea comercial, obviamente, yo sí creo, pero hay que Sí. ver los tiempos. Hay que ver los tiempos, hay que ver los itinerarios. Exacto. O sea, Si te van a atender a las 7 de la mañana un día y el Una vuelo gira- llegaba a las 9, te tocaba una llegar gira así. de 5 países de Asia, por lo bajo, deben ser 8 a 10 días. O sea, la canciller Sí. creo que le tocó como 5 En la o 6 viajadera. días. En la viajadera, ¿no? Entonces hay que entender eso. Y también de tener una política de Estado con relación a los viajes. Pero con lo que pagamos en comunicación en el Estado. Sí, Es inaceptable que no. inaceptable que no hayan dado explicaciones a estas alturas. Ujú. Y Bueno. que probablemente no la vayan a dar tampoco. Sí, porque el silencio es la mejor comunicación. Bueno, Correcto. vamos a un cambio y regresamos con más y con nuestra invitada de lujo que tenemos hoy aquí en conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ya estamos de regreso. Como yo tengo una pregunta antes de empezar en materia. Ujú. ¿Cuál es el escenario del PRD si Benicio Robinson termina apoyando a Rubén de León en vez de a Pedro Miguel González, que es el actual secretario y compañero de nómina y fórmula de El status Benicio? quo. O sea, y mira, después que tú mencionaste aquí lo de Rubén de León, he recibido he recibido diferentes comentarios de diferentes dirigentes del PRD, algunos de acuerdo contigo, otros en contra, pero los que dicen que tú tienes razón con relación al apoyo a Rubén de León me marcan algo. O sea, analicemos el personaje. El fin justifica los medios. Claro. Y en el caso de Benicio Robinson, si él se mantiene como presidente y resguardando una cuota de poder en el PRD, le da igual a quién va a apoyar. O sea, y si el personaje en cuestión, Rubén de León, como secretario general del partido, le permite a él mantenerse y a su grupo mantenerse en el control del PRD como presidente y en la asamblea como diputado, puede ser que ese sea el camino. O sea, Sí, pero esa es mi la pregunta- lógica mi del pregunta es, ¿cuál personaje. es la diferencia? ¿Qué diferencia hace en las elecciones del PRD que Benicio Robinson apoye a Rubén de León en vez de a Pedro Miguel González? Es que acuérdate a quién Bueno, ¿quiénes Ayer están detrás? responde Rubén de quiénes? León a No. Gaby Carrizo. Sí, pero Sí, ¿quiénes son los que le dan ese apoyo y ese refrendo? Gaby y Nito. No, los diputados que son los que manejan el control de los representantes de Sí, pero corregimientos. ¿a quién Entonces- pone a Rubén de León? Gabinito. Por eso mismo. Sí. Pero en este momento, tampoco es que cambiaría tanto si apoyara No. a Pedro Miguel González. No. Porque en este momento eso es lo que manda el Pareciese PRD, como que Benicio Pedro y Miguel González como la piedra en el zapato de alguien. No sé. Lo que pasa es que Pareciera, Pedro, Eso es Pedro clarito. Miguel, Pareciera. Pedro Miguel ha tenido, digámoslo así, o ha tratado de tener un discurso crítico de la actuación del gobierno, no en materia del ejercicio del gobierno, sino de la intervención dentro del PRD. Y lo ha manifestado públicamente. Y ha dicho que el partido se maneja como un partido clientelista, como un partido electorero, etcétera, etcétera. O sea, él ha tenido un discurso crítico a lo interno del PRD. Entonces,
lo natural sería que quede Rubén de León y no Pedro Miguel. No, es que mira lo que me estás diciendo aquí, Flor. Pedro es la piedra en el zapato de Gaby. Oh, lo estamos viendo ahora. ¿Será eso? Bueno, pues. Mira que Benicio Robinson no le preocupa a Rosario Turner. Él sabe que le gana 2-1 a Rosario Turner. Ese no es su problema. O más. Pero a él sí le preocupa la cantidad de delegados que tenga en el Consejo Ejecutivo, en el CEN, porque eso es el secreto de su poder, obviamente, que maneja los delegados, maneja el CEN, maneja el control del partido. Entonces, es ahí donde está el matraqueo. Otra más a tu favor. Mira, yo no sé si viste que él dijo que él en este momento tenía 36,000 inscritos en el PRD en Bocas del Toro y antes de las elecciones tenía 24, 26. O sea, ¿Por qué tú crees que creció? Claro. Entonces, a mí me llama la atención eso, esa seguridad con la que él manda allá y acá y en todos lados. Pero mira que al final de la entrevista él dice que todo... Ojo, y en las elecciones. Y en las elecciones. Porque recordemos, y esto es un número, esto es un hecho, en las elecciones pasadas, en el 2019, ¿quién ganó en Boca del Toro? Si él tiene el control de Boca del Toro. ¿Quién ganó en Boca del Toro? Rómulo Rux. Sí. O sea que... Y Rómulo Rux, solo lo separaron de Nito Cortizo como 50,000 votos. Bueno, dijo Benicio en la entrevista que la percepción que hay sobre él es mal ganada. Lo dijo, no lo dije, yo solo repito. Bienvenida Alejandra Araúz, presidenta del Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información. Hoy que celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa y que Alejandra está al frente del Fórum por segunda ocasión, ella se religió. Ahí se permite la reelección cuando se hace un buen trabajo. Y Alejandra, recibí por cierto el informe de la gestión y increíble la cantidad de cosas en que ha estado el Fórum presente, sobre todo en defensa de la libertad de expresión durante este último año. Buenos días, mucho gusto Guido, Flor, Atenógenes, gracias por esta invitación. Efectivamente, hoy es 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Como comentaba más temprano cuando conversaba con Dorcas, en Panamá solemos conmemorar el 13 de noviembre, el Día del Periodista, de la persona, del trabajador del oficio. Pero en esta fecha a nivel global, entonces conmemoramos es el oficio como tal y es una manera de visibilizar la importancia del periodismo libre, independiente, responsable, ético, como un servicio a la sociedad, como un servicio a los ciudadanos, como un activo de que las personas deben también proteger, las audiencias sobre todo, de manera tal de que se mantengan altos estándares de periodismo y, al final, esto contribuye a nuestra institucionalidad democrática, a la construcción de paz. En fin, hoy es una fecha para, en cierta forma, celebrar, pero sobre todo para también prender esas alertas de las amenazas que tiene el periodismo y los periodistas, por supuesto. Mira, el relator por la libertad de expresión de la OEA, Pedro Vaca, hablaba la semana pasada que estuvo de visita aquí, una visita rápida y veloz, que le preocupaba sobre todo 3 cosas. Primero, el abuso del sistema en cuanto a las demandas penales y civiles, la no despenalización de la calumnia y la injuria en Panamá, y también el suspenso permanente en el que permanecen estos casos, tomando en cuenta que en muchos de estos casos se toman decisiones intermedias, que no son las decisiones que resuelven los casos, y que ponen en aprietos el funcionamiento de los medios. ¿Qué le preocupa al Fórum respecto a eso? Bueno, definitivamente la visita del relator especial, el doctor Pedro Vaca, fue un evento que ahí se nos fue la onda a todos porque no quedó grabado integralmente su presentación, no se hizo un streaming, eso era digno de que todo el mundo estuviese conectado viéndolo. El origen de ese evento, como bien dijo el presidente del CNP, eso fue un acuerdo que se hizo con los diputados de la subcomisión que están viendo el tema de la modificación de la ley de derecho a réplica. Entonces, para que ellos no piensen que es que los panameños nos estamos inventando el agua tibia, se iba a buscar un experto de fuera. Ahí se alinearon los astros porque él estaba en una escala, el doctor Vaca, y pudo hacer una presentación fue breve, sí, pero muy a lo que era. Y lo que bien apunta Flor, definitivamente nosotros coincidimos en eso y se están haciendo definitivamente esfuerzos, sobre todo para hacer la modificación pertinente a despenalizar la calumnia e injuria, que tenemos mucho tiempo. Guido creo que tiene mejor récord que yo, también como abogado, que eso es una mora pendiente y eso tenemos que ponernos al día.
Y ha quedado muy en evidencia que el acoso judicial contra los periodistas y medios de comunicación está haciendo muchísimo daño. Y mucha de la intención es precisamente llevar a la gente a un nivel de autocensura. Yo no publico esto, yo no investigo esto, porque entonces me van a quitar la casa, me van a quitar el carro, en el mejor de los casos. Ahora, Alejandra, sí vivimos unos tiempos convulsos, definitivamente, en cuanto a, no solamente en Panamá, en todas partes del mundo, el tema de la libertad de expresión ha sido una de las razones por las cuales Elon Musk compra Twitter, por ejemplo. O sea, la gente en su conjunto, y muchos a mí me están criticando eso, no entiende, en el caso de Panamá, el significado de la libertad de expresión y la capacidad que tienen de poder expresarse. En el caso de los medios de comunicación, pues ha sido como nuestro caballito de batalla, no solamente la libertad de expresión, sino la libertad de prensa. Y hay que entender las diferencias también. Ahora, ¿cómo será o cómo puede llevarse ese mensaje a lo que ahora mismo se está tratando de que se entienda? O sea, que la libertad de expresión es para todos. Claro, y eso se lo preguntaba yo también al doctor Pedro Vaca en las dos entrevistas, tanto para Telemetro como para la prensa, y es: las personas no sienten que tienen que defender el derecho a la libre expresión porque sienten que eso es tarea de los medios, que eso no permea en ellos. Entonces, ¿cómo hacer que le importa a la ciudadanía hasta que se sienten perseguidos? Mira, hasta que se sienten perseguidos. Hoy hay un análisis que hace Rodrigo Noriega en la prensa, casualmente, Página 6. Página 6, donde mencionan casos específicos de activistas de la sociedad civil, no periodistas que han sido perseguidos por expresar sus opiniones. Entre esos Max Crow, Ligia Arriaga en Darién, ¿no? Ligia sí es periodista. Sí, bueno, sí, pero es activista, ¿no? Activista pro ambiente, digámoslo así. Max Crow por defender su derecho ciudadano en su comunidad. Le secuestraron todos los bienes. Entonces, hasta que la gente se siente perseguida, entiende la dimensión de lo importante que es que lo que plantea las cartas fundamentales de derechos humanos, de que nadie debe ser perseguido por causa de su expresión, porque la expresión es libre. Responsable, sí, habrá responsabilidades legales cuando se viole otros derechos mediante el uso abusivo de esa libertad de expresión. Y justamente eso es lo que valía la pregunta de Atenógenes, y es la diferencia entre libertad de expresión y libertad de prensa, y cómo entra a jugar el derecho a la información aquí. Mira, primero contestando a la interrogante, ¿por qué las personas, el ciudadano común y silvestre, no percibe que la libertad de expresión es un activo que tiene él, un poder que tiene él, que no lo puede perder? De la misma forma en que la ciudadanía todavía no comprende que la corrupción nos hace pobres y miserables. Entonces, mientras que las personas están muy ocupadas legítimamente en resolver su día a día, robando una lata de leche porque a lo mejor tiene un hijo que tiene que alimentar, este tipo, digamos, de intangibles, de derechos que tenemos las personas, o sea, para ellos principalmente es lo básico, lo inmediato, cubrir la alimentación, en algún momento cubrir el tema de salud. Ahora bien, ¿qué ocurre? Las personas, la libertad de expresión la tienen todas las personas y no es solamente de los medios de comunicación. A mí me llamaba mucho la atención cuando en los debates o en las reuniones de la subcomisión que está revisando el tema del derecho a réplica, decían los que quieren modificar el derecho a réplica, decían que es que la libertad de expresión la han secuestrado los medios de comunicación. No, ellos quieren usar los medios de comunicación para entonces ellos hacer uso de su derecho. Pero tú te puedes parar afuera de la 12 de octubre y decir lo que tú quieras. Y ese es tu derecho. Pero tú lo quieres aumentar a través de los medios de comunicación. También tienes las redes sociales para hacerlo. Ahora, ¿quién le da ese respaldo? Son las audiencias. Sí, ¿Qué pasa a un medio? Cuando a la gente no le gusta lo que está viendo, te cambia el canal, te cambia la frecuencia, o ya no compra tu periódico. Está bien, pero entendamos que la libertad de expresión, como tal, es una libertad para las minorías. O sea, son las minorías y sobre esa base están hechos los derechos. Sobre esa base está toda esta ficción que nosotros llamamos derechos fundamentales del hombre. Y son las minorías, es decir, aquella persona, aunque sea una, que tiene derecho a expresarse libremente contra el que quiera. Porque la mayoría siempre la tiene más fácil. Exacto, sin que le golpeen, sin que le encarcelen, sin que violen también sus propios derechos humanos. O sea, esa es la clave detrás de un derecho quizás intangible como la libertad de expresión, pero del que a la vez también todos tenemos la oportunidad de ser parte e involucrarnos, ¿no? Así que no importa que sea uno, porque aquí yo me acuerdo cuando salió el caso de este muchacho Conte. O sea, que mucha gente se burló de él, porque él era solo que estaba protestando. Pero ese solo tiene derecho a que lo escuchen.
y que nadie abuse de él, que nadie lo golpee, que nadie lo acose judicialmente ni le ponga demandas millonarias. O sea, y estamos hablando de un ciudadano en particular, aunque puede ser que mucha gente no coincida con sus ideas porque no tiene esa cantidad de seguidores, pero hay que respetar el derecho que él tiene de expresarse. Por supuesto. Y entonces tienes el tema de los periodistas también a los que imponen multas millonarias. Eso es una aberración. Y también se imponen las multas antes de que se acaben los procesos. Se fijan las indemnizaciones antes de que se terminen los procesos. Entonces, de ahí la importancia de que el órgano judicial sea consciente de que la libertad de expresión juega un papel clave en democracia. Y en este caso, digamos, el ejercicio libre, responsable, ético del periodismo. Nosotros, en compañía con el Consejo Nacional de Periodistas, hemos conversado con el procurador y hay que sensibilizar a los operadores de justicia para que sepan hacer un uso correcto de las leyes que tenemos. Definitivamente que, vamos a ver, uno diría, pero la honra de una persona, la reputación de una persona, o sea, no tiene precio. Para todo lo demás está esa tarjeta. ¿Qué ocurre? Lo primero es que las personas que se sienten afectadas en su honra, quizás la primera pregunta que deberían hacerse es, ¿por qué a mí me están señalando? ¿Por qué a mí me están cuestionando? Sí mencionaba el relator para la libertad de expresión que las personas públicas, los servidores públicos no llegan obligados a esos puestos. Ellos aceptan voluntariamente esos puestos o se nominan en una elección. Entonces, tienen que estar conscientes que parte de la descripción del trabajo es la rendición de cuentas. Y estar sometidos al escrutinio público. Sí, pero se ofenden. Es impresionante cómo se ofenden cuando en algún momento se les dice, oye, pero ¿por qué si dice el nodo de transparencia que tiene que salir el nombre, la cédula, el cargo y el salario? Hay algunas instituciones aquí en Panamá que esa información no la tienen completa. Sale el cargo y el salario. Entonces, ¿qué ocurre? Hay servidores públicos que ellos creen, están convencidísimos de que están por encima del resto de los mortales. Y ahí es donde el periodismo hace un trabajo importantísimo, fortísimo, de llevar esa información, que es un bien público, así como la libertad de expresión. Todos tenemos derecho, la gente tiene derecho a saber qué es lo que se hace con sus impuestos. Y esa es la función que tiene el periodista. Hacer la pregunta incómoda, con respeto, pero no dejar de hacerla. En el tema de lo que planteaba Flor del secuestro, que es la figura, ¿no? Se demanda civilmente y se secuestra, supuestamente para asegurar los fines del proceso, los bienes, y de eso han sido víctimas varios medios. Entiendo que hay una revisión que se está haciendo por parte del órgano judicial, específicamente de la comisión que tiene el anteproyecto del Código de Procedimiento Civil, para tratar de mejorar esa situación, porque ciertamente ahí hay una distorsión de la aplicación de una medida cautelar que puede causar, en el caso de la libertad de expresión, graves afectaciones a ese derecho, ¿no? Entonces hay que poner en la justa balanza los dos derechos, el derecho de la persona que se ha sentido ofendida por una información inexacta y el derecho del medio de comunicación. Para eso es que existe el derecho a réplica, casualmente, rectificación y respuesta, porque esa es la vía adecuada para dirimir ese tipo de controversia. Mira, alguien me pregunta acá, y es válida la pregunta, porque es que hoy estamos celebrando el Día de la Libertad de Prensa. Porque es que la libertad de expresión es al individuo, pero a las organizaciones que se dedican al periodismo es la libertad de prensa. Y en la libertad de prensa está la libertad que tiene el medio de publicar lo que editorialmente él considera importante. Y eso también implica una libertad, porque en el caso de Panamá podemos tener medios, por ejemplo, que nosotros también hemos criticado, pero que son totalmente válidos, que apoyan a Ricardo Martinelli, porque son sus medios. Y ese medio de comunicación, en el pasado, al Consejo Nacional de Periodismo nos ha tocado salir a defenderlo, en la época de Juan Carlos Varela. Independientemente que pudiésemos no tener el mismo criterio que ese medio, le correspondió al Consejo Nacional de Periodismo salir a decirle al expresidente Juan Carlos Varela, un momentito, porque aquí hay libertad de prensa. Y aunque usted considere que esos medios, de una forma u otra, pueden estar afectando la tranquilidad del país, son medios que tienen un derecho. Y nosotros salimos como Consejo Nacional de Periodismo a defenderlos. Claro, y además es un derecho, primero que todo, y segundo, la línea editorial de cada medio la determina cada medio. Estemos o no estemos de acuerdo. El problema es cuando la audiencia no sabe
quiénes son los dueños de los medios. Así es. Y cuando no, la línea no es abiertamente Así conocida, que debería ser. Has tocado un punto interesantísimo, porque la audiencia al final es la que elige qué consumir. Si la gente quiere consumir medios sensacionalistas, ese es su legítimo derecho, porque para eso hay una oferta. Sí, hay un género pero es en todo el mundo. preferible que exista esa oferta a que venga la censura. Una pregunta, también los periodistas tenemos que hacer diariamente esa reflexión de cómo estamos haciendo el trabajo. Esa noticia que salió en algunos tabloides de un supuesto matrimonio igualitario en territorio indígena, ¿eso merecía una contraportada en un periódico? Nadie buscó la verdad, que es de hecho el fin final del periodismo, es la búsqueda de la verdad. Nadie buscó la verdad. La gente decía, bueno, la foto parece, y la ponían bien grande y hacían ampliaciones. En serio, vamos a ver, tenemos que hacer también la reflexión desde el periodismo, desde los medios de comunicación. Y es válido analizarla, ya es un aspecto de rigurosidad de cada medio, y cada medio tendrá su ética y sus conceptos específicamente. Es lo mismo que las publicaciones de suicidio. Exactamente, un medio igual. responsable o no lo publica o lo publica con información útil y de acuerdo a las recomendaciones de la OPS. Es que ya hay, de hecho, manuales, por ejemplo, el tema de género, cómo se trata el tema de la mujer, la violencia contra la mujer, la violencia contra niños, sobre suicidio. Ya hay muchos manuales de cómo hacer un mejor periodismo en esos temas sensitivos que hace 30, 40 años uno revictimizaba a la víctima, o sea, no teníamos esa sensibilidad. No, ya hoy en día pero sí. Ahora que la tenemos, existe control hay que buscar esos manuales y hay que aplicarlos. Y hay Código de la Familia también, que defiende los derechos del niño. Además. Encima. Pero independientemente del error que pueda cometer el medio por su falta de rigurosidad en el análisis que uno hace, el medio debe ser respetado en su principio para publicarlo. O sea, no por esa publicación, entonces debemos mandar a cerrar el medio de comunicación. Yo creo que ese es el mensaje. ¿No? Ese es el mensaje. O sea, tenemos todo el derecho a criticarlo, pero en ese sentido, por lo menos lo que corresponde a nosotros los que estamos agremiados, el Consejo Nacional de Periodismo, Foro de Periodismo por la Libertad de Expresión, nos va a tocar salir a defenderlo. Si a alguien se le ocurriese cerrarlo por esa información, ¿no? Que ese es el punto. Definitivamente. Vamos a ver, esto es así, como la educación. Somos varios actores los que estamos en esto. Primero, la audiencia tiene que ser más crítica y exigente con el tipo y la calidad de los contenidos que ellos reciben. O sea, las personas deben tener, vamos a ver, que tengan como, no sé, yo sentía que antes la gente escuchaba más radio, estaba más pendiente del canillita en la calle vendiendo periódicos. Eso digamos que ahora al toque del teléfono tienes todas las noticias. Pero también la calidad de los contenidos y la pertinencia de los contenidos que desde los medios de comunicación y los periodistas se le entregan a las audiencias. Y lo otro también las autoridades, saber cuál es su función en todo esto, que no es perseguir a los medios, no es censurarlos, no es darle pauta al medio que no me ataca y no darle pauta al medio que sí me cuestiona. Ese es un tipo de... Mira la palabra, no es que te ataquen, que te cuestiona, porque esa es la función. Sí. O sea, bueno, entonces de esa manera aplaudes el silencio y cuestionas la crítica. Sí, esa es la tensión natural de siempre, desde que el mundo es mundo, entre quienes difunden información y quienes administran la cosa pública. Y esto es desde que el mundo es mundo, ¿no? Desde cuando se usaban los mensajeros. Y hay que entender en algo la época más, de los duques y eso. Me están haciendo esa pregunta también. Bueno, ¿y qué pasa que los medios censuran? Yo sí quiero aclarar también ese punto, porque los medios de comunicación no es que censuran, los medios de comunicación tienen editores y su palabra lo dice. ¿Por qué son editores? Porque revisan el contenido y hay contenido muchas veces que no es apropiado o para la audiencia o contenido que no es apropiado por las regulaciones y las limitaciones que la ley o contenido que simple y sencillamente no es cierto y un medio de comunicación se abstiene de publicarlo porque no es cierto, porque ellos verificaron que no es cierto. Entonces, eso no es censura, eso es edición. Es parte de la línea editorial. Es parte de la línea editorial de cualquier medio de comunicación. Calidad. Y control de calidad, obviamente. ¿Qué pasa en las redes sociales? En las redes sociales no existe eso. No hay filtro. Espérate, es que ahí viene... No, te voy a decir cuál es el filtro. El filtro que tiene un individuo son sus valores. O sea, es triste ver los comentarios en los periódicos de los lectores. Bueno. Ahí el ejercicio, el deporte nacional es reventarse, ahora, destruirse e insultarse. Aclaro con relación al filtro porque en el caso de Twitter, Instagram... sí existe ahora una herramienta que la propia plataforma implementa. Algunas veces es abierta, como se le conoce como baneo o banning, y otra cosa lo está haciendo Twitter y otras plataformas, que es el shadow banning, que es oculto.
van revisando qué es lo que realmente pueden estar publicándose en las redes y de esa forma va aplicando ciertas restricciones y eso ya las plataformas lo están haciendo. Y eso per se no es censura, pero es parte de la discusión que ahora hay con Elon Musk. Es regulación. Twitter, ¿no? Es autorregulación, a ver a dónde llega, ¿no? Sí. Para evitar que la plataforma sea mal utilizada. Claro, exactamente. Ese es el propósito. Sí, pero mira en Instagram, tú subes una cosa de sexo y te la bajan. Sí, te la bajan. Para evitar que la plataforma sea para mal algunos, utilizada. pues, para algunos, porque también critican de que en algunos casos ocurre, pero cuando se trata de una persona muy, muy famosa no le hacen nada. O sea, pero también hay vamos a ver, pero entonces, si tú quieres tener una red social que sea de pornografía o de cosas de temas de adultos, entonces te vas a una que sea, o sea, un OnlyFans. No lo vas a poner en Instagram. O sea, hay opciones, hay variedad. Al final yo siento que nos toca hacer mucha educación para que las audiencias vayan mejorando su criterio de qué es lo que consumen, cómo lo consumen, con qué responsabilidad lo consumen y que sean exigentes con los medios de comunicación y sí, también a su vez con las autoridades. Porque todos nos necesitamos. Si los medios no tienen audiencias, entonces hasta ahí llegó este negocio. ¿Tú piensas que las redes sociales podrían reemplazar en algún momento las columnas de opinión o de investigación de los medios serios? No, jamás. Porque vamos a ver, o sea, a uno le puede gustar el bochinche, fine. Pero si uno quiere tener confianza de que ese contenido es un contenido curado, un contenido verificado, que tiene información correcta y que también tiene a las fuentes idóneas, entonces todavía es muy pertinente y todavía va a tener muchísimo valor los sendos trabajos de investigación que se hacen aquí en Panamá. Sí, ahora, eventualmente va a haber personas profesionales, de hecho ya lo hay, profesionales de la comunicación que se dedican a tener su blog o su podcast. Está el caso, por ejemplo, de Diana Uribe, que durante años estuvo en radio, ya tiene su podcast propio en redes sociales. Y ese es un buen trabajo, pero es porque obedece a un ejercicio profesional. Pero la credibilidad de Diana viene desde la radio. Claro, pero así como ese, hay gente que inventa cosas, conspiranoicos, inventan teorías de conspiración y lo publican como si nada. Y hay gente que se lo cree. Entonces ahí es donde entra lo que planteaba Atenógenes de cómo esas plataformas controlan que no sean mal utilizadas para confundir a los destinatarios, porque eso es lo que se busca al fin de cuentas. Hay ahora como una lluvia de información. Diluvio. Entonces, y en todos lados, ¿no? Ahora tiene mucho más impacto, por ejemplo, una imagen, un post, sencillamente una imagen con 3 líneas de texto, que un artículo de opinión investigado por semanas. Entonces, aquí entra en juego la rigurosidad. ¿Cómo puede y la gente además, por ejemplo, no le gusta leer más de cierta cantidad de palabras y tal? Entonces, lo que más impacto tiene son las cosas así como los posts directamente que se comparten y tal. ¿Cómo ves eso tú? Es que, vamos a ver, una cosa debe y puede apalancar la otra. Tú tienes tu senda de investigación que van a ser 5 entregas. Te tomó 6 meses hacer esa investigación. Pero tú generas expectativa con las audiencias a través de las redes sociales. Precisamente con ese post así bien llamativo, es como el tráiler de la película. O sea, algo llamativo que hace que entonces la gente, me quiero enterar de qué pasó. Voy y entonces entro a la investigación. Y esto es la misma narrativa como en las telenovelas, que tiene que poner to be continue, que la gente lo dejas, y ustedes han hecho en la prensa sendos trabajos que te dejan así como al edge de que qué es lo que viene y estás consumiendo las 3, 4 entregas de una investigación. Pero siempre se puede utilizar las redes sociales para mercadear, promover esa investigación. Y la verdad es que hay investigaciones muy buenas que se han hecho aquí en Panamá. La investigación, para los oyentes que no están en esto del medio del periodismo y la comunicación, las investigaciones cuestan un montón de plata, porque es tener equipos, personas dedicadas exclusivamente a eso, no generando otros contenidos que tienen que desplazarse, que tienes que, bueno, aquí ningún medio va a reconocer que ha pagado por información y por documentos, pero vamos a ver, puede que haya ocurrido, pero las investigaciones cuestan dinero, pero precisamente es porque hay que buscar cosas que están conscientemente ocultas para que nadie se entere. Bueno, acabamos de ver el caso en Estados Unidos, que la revelación de este proyecto de fallo de la Corte Suprema de Justicia allá no se lo dieron ni al Washington Post ni al New York Times, se lo dieron a un diario digital político que tiene como 15 años trabajando en esa materia, y fue ese medio el que lo divulgó. Entonces, quizás las reglas han cambiado, hay como una especie de fusión ahora mismo, o sea, después de 20 años de existencia de redes sociales, los medios tradicionales han ido poco a poco interactuando ya con las redes,
y quizás ya son uno solo. Las audiencias ahora son mucho más grandes que antes y los periódicos están buscando otras maneras de monetizar, ¿no? Muy distintas. Y es necesario, o sea, en algún momento no podemos, o sea, satanizar el hecho de que los medios de comunicación al final son empresas que tienen que pagar salarios, que tienen que pagar por servicios básicos y también tienen que ser rentables. Entonces, en algún momento, quizá el único canal que no debería tener ese tema del rating como parte de su norte sería la televisión estatal, pero hasta la televisión estatal ahora mismo está cobrando por pautas y por entrevistas. Entonces, por favor. A mí me parece muy delicado eso de cobrar por entrevistas. Es que, vamos a ver, si en un espacio, así como tú tienes publicidad y le pones claramente a la audiencia que eso es un espacio pagado, como sale espacio patrocinado por el nombre de la empresa, y que en tu periódico digital pongas espacio patrocinado por, está bien. Si tú tienes un entrevistado... ¿En cuanto a publicidad pagada? Eso es publicidad, sí, pero... ¿en cuanto a entrevista? Pero, sí, pero mira, ¿está cobrando entrevistas en la...? ¿Está cobrando entrevistas en la...? Son publi entrevistas. A mí me parece que pero espérate, imperdonable. no, pero es que lo más chistoso es que a los mismos funcionarios públicos... Sí. O sea, ¿en serio? O sea, yo le estoy pagando al tipo para que lo entrevisten. Sí, o sea, yo también me quedé como que, no, pero yo, ¿en serio? Y ponía anuncio político, anuncio pagado, no, pero o sea, ¿cómo eso? Entrevista. Como bien dice René Quevedo, eso del ¿le gobierno... pagan al entrevistado o el entrevistado paga? El entrevistado tiene que pagar. Sí, la me parece que institución. eso es publicidad, eso no es periodismo. Publi entrevista, sí. No, pero al final sí es el canal del Estado. Digo, si tú pones que es una publi entrevista, bueno, te puedes venderla como publi entrevista. Pero en el canal del Estado no debería ocurrir. No debería ocurrir en ningún medio. Es más, nosotros aquí en el programa no lo aceptamos. Jamás. La verdad, esa es nuestra política. Pero no nos vamos a engaño. Ha ocurrido en Panamá. Aquí tenemos un tema con una mención que había que, aquí en este programa, y lo digo abiertamente, aquí hubo un problema con una mención que quería que leyéramos, y nosotros dijimos que por ética del programa mejor no la leíamos, y la leí acá nuestro amigo DJ Alex. Así es. No es que estamos negándonos a la venta, sino es que hay una forma para presentarla, ¿no? Sí, no. Y evitar confusiones. No, pero es que hubo lamentablemente aquí casos en Panamá de gente que por sentarse en la silla de él, la entrevista eran de 4 dígitos. Wow. Sí. Wow. Sí. Sí, en el canal estatal. En el canal estatal no debería suceder. No, en ningún lado para mí debería suceder. Me parece que eso no es riguroso, eso no es serio. Sea en la pública o en un medio privado. A mí me parece que eso no debería ocurrir. Yo no sé si es que yo soy muy vieja, era en ese sentido, muy cuadrada, pero esas cosas me parecen... No, para periodismo no cabe. O sea, en la vieja era, en la nueva era... No. O sea, es que eso no es periodismo, eso es un publireportaje. Para que sepan, entrevista. en esta era, con los medios digitales, o sea, aquí no se pauta. Hay mucha gente que vota la plata, ¿no? Y pauta como si fuera un medio tradicional dentro de las redes sociales. Eso no se consume, la gente no lo ve. No lo ve. O sea, tienes que hacer realmente un trabajo para que se integre de manera orgánica tu anuncio dentro de los contenidos en redes, si no nadie te lo va a ver. Entonces tampoco aplica para la realidad actual. O sea, es otra cosa y es otro tipo de código lo que estamos viviendo, pero los principios siguen siendo los mismos. La gente no se consume una entrevista pagada. Sí. Así es. No debería ocurrir con nunca. El criterio de la audiencia. Bueno, vamos a un cambio y regresamos con el final de Cuarto Poder. De regreso con menos. Oye, no sé si vieron el comunicado que hoy salió de parte de un think tank llamado Repensar Panamá. Me gustó mucho el comunicado y sobre todo los firmantes. Estamos hablando de Mario Galindo, Juan Planels, José Javier Rivera, Tribaldos, Alma Montenegro de Fletcher, César Juan David Tribaldos, Morgan, Jorge Arosemena, Stanley Mota, Eduardo Pazmiño, Egberto Cobos. O sea, estamos hablando de un think tank como que está constituido por gente de diferentes visiones e ideologías Alma políticas. Montenegro también. Alma Montenegro de Fletcher, Rubén Darío Sousa, Argentina Jean, Marelisa Tribaldos. Entonces, sí sería bueno de repente traerla y la semana. están pidiendo la salida de los 2 magistrados que firmaron el fallo del fuero de Ricardo Martinelli. Sí. Está muy interesante el comunicado, salió hoy publicado en la prensa. La crítica es abierta contra el Tribunal Electoral ellos han tenido y la preocupación por las elecciones en medio de el clientelismo y la mano débil del Tribunal Electoral. Ellos han tenido ya en el pasado un par de comunicados puntuales sobre temas de interés nacional. Ese es un grupo que, como bien dicen ustedes, heterogéneo.
que se conformó y que de cuando en cuando, creo que este es el tercero o cuarto comunicado que sacan. Muy bien. Vamos a invitarlo. Sí. Aquí en el programa, a hablar con ellos, algunos de ellos. Algunos de ellos, sí, porque todos no caben aquí en la casa. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Felicidades, Presidenta, por este día y éxitos en el Premio Nacional de Periodismo. Es el 12 de mayo, Va a ser el jueves 12 en la noche en el Hotel Sheraton. Todos los periodistas que inscribieron trabajo están gentilmente y definitivamente invitados. Y vamos a celebrar el buen periodismo que se hace en Panamá. Y bueno, vamos entonces también a pasarlo a través después de televisión. Así que tenemos mucha expectativa de quiénes serán los ganadores de esta edición, toda vez que en el año 2021 hubo tremendos trabajos dentro de todo. Así que estamos felices. Jurado internacional de lujo también. Siempre. Eso es lo que le da la credibilidad al Premio Nacional de Periodismo que hace el Fórum. Muy bien. Muchas gracias. Bueno. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Saludos.